Un muy cordial saludo a todos ustedes. Vamos a continuar entonces con el proceso de estudio de mercado. Recuerden que ya hemos hecho entonces el proceso de segmentación con la identificación de los clientes, su caracterización. Hemos hecho un proceso de análisis después de haber hecho un muestreo. Ese análisis surgió a partir de una encuesta que desarrollamos, en la cual intentamos captar información interesante sobre el mercado, su comportamiento, los intereses de los clientes, las necesidades de esos clientes. Un tema que sigue entonces ahora es el tema de análisis de competencia. Este tema de análisis de competencia es un tema bastante interesante porque complementa parte del trabajo y amplía algunas de las informaciones que nos dieron precisamente los clientes a la hora de ser encuestados. Ellos nos dijeron de pronto qué competidores o qué proveedores más bien para ellos cumplen con sus expectativas, cuáles son las condiciones de los servicios o de la entrega de los productos o del producto mismo, pero nosotros necesitamos ahondar un poco más acerca de lo que esos competidores son. Para ello entonces vamos a desarrollar el taller de análisis de competencia y estrategias de mercado. Vamos a partir entonces de una conceptualización de lo que es la competencia, grupo de empresas, instituciones o personas que ofrecen productos similares o sustitutos que pueden modificar la decisión de compra de clientes potenciales o existentes frente a una empresa. Como nosotros estamos indagando precisamente las necesidades del consumidor y estamos tratando de comprender qué es lo que necesita, necesitamos diferenciarnos más bien de aquellos que ya proveen ese mercado, y lo podemos hacer obviamente a través del diseño de unas estrategias que solo se pueden armar en la medida en que nosotros conocemos a cabalidad, o al menos con un buen nivel de profundidad, cuáles son las condiciones o las características de esos competidores. Para hacerlo entonces debemos desarrollar el análisis de competencia. Y para ello podríamos entonces vamos a plantear básicamente tres preguntas. ¿Cuántas y cuáles empresas hay actualmente en el mercado que atiendan con productos o servicios similares o sustitutos a los clientes de mi caracterización? Recuerden que ustedes acabaron de hacer la caracterización del cliente y esa caracterización surgió de un primer planteamiento que ustedes hicieron en la segmentación y posteriormente se apoyaron también en una síntesis del análisis de las encuestas. Con esos dos datos ustedes más o menos enfocaron o lograron caracterizar al cliente. Una vez caracterizado el cliente, ustedes también lograron determinar dentro de la encuesta misma a quienes le compran, y entonces con esa información ustedes ¿qué deben hacer? Pues deben tratar de identificar quiénes y cuántos hay en este mercado que podrían hacer que esos clientes no les compren a ustedes, o a cuántos de esos ustedes pueden atacar a través de estrategias para poder absorber un poco de ese mercado que ya existe y que es de ellos. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué zonas atienden? ¿Cuáles son sus gamas, líneas y referencias de producto? ¿Qué tipos de productos venden? Dentro de los tipos de productos que venden, ¿qué presentaciones tienen? ¿En qué referencias tienen esos productos? ¿A qué precio los venden? Es necesario identificarlo porque en la medida en que nosotros observamos cómo se comporta el mercado, sabemos también de qué forma nosotros podemos entrar a ese mercado, bien sea porque generemos una propuesta diferencial con el producto o servicio, o bien sea porque vayamos a entrar al mercado con propuestas similares a las que existen. De todas formas, en el caso de que vayamos a entrar con propuestas que ya existen, tenemos que tener claro que la mayor estrategia estaría relacionada con precio y con publicidad para poder precisamente lograr absorber parte de ese mercado que ya tienen los competidores. A la hora también de analizar los competidores, también tenemos que identificar un poco o de qué forma ellos atienden a sus consumidores finales, qué intermediarios se utilizan, de qué forma ellos buscan satisfacer a esos clientes, qué estrategias de fidelización, o sea, de mantenimiento de esos clientes para que permanezcan en el tiempo, realizan. ¿Qué enfoque tiene con relación al producto? ¿Cuál es la intencionalidad del producto? Para eso es bueno si son competidores que son de gran tamaño, de gran capacidad, pues mirar de pronto sus propagandas, la publicidad, el tipo de campañas que realizan,
de modo que podamos saber, por ejemplo, si el producto que ellos tienen va enfocado a un grupo específico de personas y nosotros podríamos con ese mismo producto de pronto buscar una tipología distinta o tratar de satisfacer necesidades diferentes de ese mercado. Obviamente el tema de análisis de competencia daría para mucho más, pero pues obviamente estoy dando un esbozo. ¿Qué estrategias de mercado utilizan en calidad, en precios, en publicidad, en mezcla de productos, en canales de distribución, que era lo que yo les decía ahorita, para captar clientes y fidelizarlos? Establecer cuáles son las ventajas y desventajas de los competidores, en qué fallan, no tienen cobertura, no realizan procesos, por ejemplo, de acompañamiento del cliente para la fidelización, no realizan buenos procesos de implantación de producto o de exhibición. Cualquier otro tipo de problema que surja y que ustedes puedan observar a través de las visitas que realicen precisamente para observar el competidor, ¿no? Si ustedes tienen productos, pues lo más recomendable es que ustedes vayan directamente a los lugares donde se venden los productos de esos competidores y hagan un análisis del producto en sí mismo, del comportamiento de los consumidores, qué tan frecuente es la compra una vez está implantada una exhibición, cómo se comportan los consumidores frente al producto, si hay niveles de insatisfacción, cómo se sienten los intermediarios, realmente hay un buen nivel de cobertura. Bueno, hay una serie de elementos que se pueden evaluar para poder definir realmente si existe un nivel de satisfacción. Y posteriormente, obviamente, después de haber definido las ventajas y las desventajas, pues la idea es que ustedes puedan llegar también al diseño de estrategias de mercado. Cuando hablamos entonces de estrategias, de una forma muy puntual, aunque hay unas acepciones mucho más concretas también y obviamente de grandes autores, yo podría decir que una estrategia es un plan de acción que se establece para alcanzar un objetivo fin y para el cual se asignan los recursos necesarios. Esas estrategias entonces nosotros las determinamos cuando tenemos el planteamiento de un problema, por ejemplo, y queremos darle solución, y para ello entonces establecemos vías de acción, y con esas vías de acción entonces tratamos precisamente de responder a los problemas mismos para alcanzar metas que nos tracemos frente a ellos mismos, ¿no? O de pronto no hay un planteamiento del problema, pero sí hay una búsqueda que se tiene a nivel corporativo para poder alcanzar nuevas metas, por ejemplo, desarrollar un producto, desarrollar un mercado, disminuir el impacto que tiene un competidor con relación a nosotros, o por el caso de nosotros, por ejemplo, que estamos desarrollando una propuesta que sería como una startup, una empresa en inicio, sería también lo que tiene que ver con posicionamiento. Dentro de los tipos de estrategia entonces podríamos diferenciar que hay de líder de costo en el mercado cuando estamos hablando de costos bajos y nos imponemos dentro del mercado, por ejemplo, por precios bajos, de diferenciación cuando traemos, por ejemplo, productos que son distintos a los demás, o que más bien buscan un mercado específico, por ejemplo, va dirigido a niños, va dirigido a adultos, va dirigido a ancianos, va dirigido a personas con determinado tipo de enfermedad, va dirigido a empresas grandes o pequeñas, dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de servicio. Y también lo hay de enfoque y de especialización, cuando también entonces, como decía ahorita, tiene que ver con las características del producto, ¿no? O con una línea específica de productos, ¿no? Me voy a dedicar solamente a ropa infantil. Esas estrategias a su vez pueden ser ofensivas o defensivas. Obviamente cuando yo hablo ofensivo estoy diciendo que yo me confronto con el competidor, pero para poderlo hacer también es interesante tener en cuenta que a la hora de competir con otro, pues yo debo medir fuerzas, ¿no? Debo saber en qué posición estoy, cuáles son mis condiciones, si poseo los recursos, si poseo el reconocimiento del mercado, si hay un nivel de posicionamiento. En ese caso yo puedo hablar de estrategias ofensivas, ¿no? O al menos que las fortalezas que tiene el otro, o que las debilidades más bien que tiene el otro, estén relacionadas precisamente por el tamaño, ¿no? Entonces hay empresas que son tan grandes que por el tamaño que tienen no alcanzan a ver grupos de mercado que también tienen la necesidad, pero que no pueden acceder por X o por Y condiciones, por ejemplo precio, ubicación. Bueno, hay una serie de condiciones que pueden hacer que, pese a que la empresa sea grande y reconocida, no cubra las necesidades de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo las edades también, los rangos de edad y lo demás. Las defensivas entonces tienen que ver precisamente con aquellas estrategias donde yo trato de proteger lo que tengo, ¿no?
Entonces para ello realizo promociones, descuentos, realizo campañas de fidelización para que los clientes permanezcan conmigo. Bueno, hay una serie pues de acciones que se pueden realizar. Otros autores, por ejemplo como Peter Drucker, definen la estrategia como una respuesta a dos preguntas: ¿qué es nuestro negocio y qué debería ser nuestro negocio? ¿Ya? O sea que permite precisamente prever, o más bien observar, en qué condición nos encontramos y hacia dónde nos podemos dirigir. Desde ese punto de vista, entonces uno lo que desarrolla es administración por objetivos y trata entonces de enfocar la empresa hacia nuevos rumbos y se traza metas y realiza con relación a ello toda una serie de planeaciones. Otro autor, por ejemplo, Alfred Chandler Jr., la define como una determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para dichas metas, ¿no? Que se parece un poquitico a lo que yo planteaba en la propuesta de definición. Y Igor Ansoff especifica la estrategia como un lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones producto-mercado, tal que definen lo esencial, naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios que la organización planea para el futuro. Un poquitico parecido también a lo que plantea entonces Peter Drucker. Cuando hablamos entonces de las estrategias de liderazgo, entonces hablamos de liderazgo de bajo costo. Tenemos ahí entonces una serie de propuestas, como por ejemplo tener costos más bajos que el de la competencia, un buen producto con pocos elementos superfluos, o sea que sea un producto que cumpla básicamente con lo que el cliente requiere y que no los llenemos entonces de una serie de características que de pronto no son usadas por el cliente. O que pueden servirnos en un futuro para nuevas proyecciones del producto. Reducción de costos sin sacrificar calidad aceptable, transformar las características del producto por su bajo costo, precios económicos, buen valor. Bueno, si miramos entonces las otras opciones, vamos a ver entonces también que está la de diferenciación con unas opciones, ¿no? Capacidad de ofrecer algo distinto a los competidores, inventar formas de crear valor para los compradores, usar características para crear una reputación e imagen de la marca. Entonces ya hay algunas que están enfocadas a la parte de posicionamiento. Recuerde que posicionamiento tiene que ver con la ubicación en la mente del consumidor del nombre de mi empresa, de mi producto, para que en la medida en que él vaya a comprar nosotros seamos realmente una opción, ¿no? Muchas veces los clientes van a un negocio y ellos ya tienen claramente definido cuál es el producto que quieren. En la medida en que el cliente tiene claro el producto que va a comprar, estamos hablando de posicionamiento, y eso lo hacemos a través de publicidad y de toda la gestión de marca, que es la que se trabaja precisamente a través de los medios de comunicación. Otro tipo de estrategia entonces sería la de enfoque, que es ya dirigida por ejemplo a un grupo específico del mercado, bien limitado, con unas características muy específicas. Adaptar las necesidades especializadas del segmento objetivo tiene que ver con el descubrimiento de las necesidades del consumidor, pero con la caracterización del producto precisamente con relación a lo que el mercado nos muestra. Y obviamente que esté adaptado al nicho, o sea que corresponda básicamente con las necesidades de ese mercado. Veríamos también entonces estrategias ofensivas y ofensivas, ofensivas y defensivas, perdón. Entonces en esta tendríamos por ejemplo el ataque a los puntos fuertes de los competidores, el ataque a los puntos débiles de los competidores, el ataque simultáneo en muchos frentes, las ofensivas laterales, entonces que buscan precisamente esos puntos débiles y tratan de responder. Ahí tendríamos también por ejemplo otro tipo de información. No les estoy haciendo una explicación completa del material porque pues ustedes lo tienen a través de la guía, simplemente lo estoy presentando para que lo puedan visualizar y porque de pronto muchas veces escucharlo permite de pronto un mayor acercamiento del tema, o no nos gusta leer, que pasa mucho. Y tendríamos también, por ejemplo, la parte de estrategias defensivas, ¿no? Ampliar líneas de producto. Cuando yo amplío las líneas de producto, entonces lo que estoy haciendo es que un cliente que me consume un producto específico de pronto pueda comprarme otros más que yo produzca. Esa podría ser, por ejemplo, una razón de la estrategia. Promociones en ofertas, cupones y descuentos oportunos, reducir los tiempos de entrega, por ejemplo. Esa es una buena porque permite fidelización. Cuando yo logro, por ejemplo, que el cliente no solamente esté satisfecho con el producto, sino con el servicio de distribución del producto como tal o de entrega del producto, yo estoy generando clientes que me son fieles y que me prefieren, pese a que mi producto sea encontrado en otros competidores con las mismas características, pero prima en ese caso, por ejemplo, el servicio que yo estoy realizando en el proceso de entrega. Entonces hay muchos elementos que rodean el producto como tal o el servicio, que no están relacionados básicamente con el producto o servicio, sino con todo lo que yo adorno esa relación que tengo con el cliente, con el intermediario, con el consumidor final, dependiendo de.
Hay que tener en cuenta entonces a la hora de diseñar las estrategias que estas deben ser estrategias que se puedan medir, que se puedan controlar, que consuman recursos, o sea que yo debo asignar obviamente un rubro para que ellas mismas se puedan desarrollar, que tengan un objetivo claro, que no sean sueltas, que no estén dispersas, que tengan una meta específica. Recuerden que en la medida en que uno pone metas claras, puede precisamente, u objetivos más bien claros, puede establecer metas para el logro de ese objetivo, que se vayan logrando y que permitan precisamente evolucionar a partir de lo que queremos realmente lograr, que se pueda asignar un responsable, o sea que podamos precisamente delimitar qué área dentro de la empresa o quién dentro del grupo, si somos una empresa pequeña o una microempresa, quién es el encargado y el responsable de presentar los resultados. En este momento, ¿qué información tenemos? Ya hemos realizado, por ejemplo, la segmentación, tenemos claro el producto, o al menos tenemos un primer acercamiento al producto, no necesariamente claro, porque el estudio de mercado apenas nos está permitiendo precisamente como aterrizar sobre qué es lo que el mercado necesita y qué es lo que realmente nosotros debemos proponer, ¿no? Hay veces tenemos, por ejemplo, la idea del producto, pero el tener la idea del producto no quiere decir que nosotros sepamos realmente qué es lo que el cliente necesita, y para poder realizarlo o desarrollarlo tenemos que profundizar en las necesidades del consumidor. Sabemos a través del análisis de mercado qué piensan nuestros clientes potenciales, qué prefieren, a quién le compran, cuánto están dispuestos a pagar, entre muchas otras cosas. Y quién es mi competencia directa o indirecta, dónde están ubicados, qué ofrecen, a qué precio y cuáles son sus ventajas y desventajas, que es lo que habríamos desarrollado en la primera parte. Entonces, cuando hemos logrado precisamente esa parte, ya debíamos, por ejemplo, aquí que estamos hablando de quién es mi competencia, quiere decir que ustedes ya salieron a la calle y empezaron a llenar este cuadro, ¿no? Entonces dice, para el análisis de competencia mínimo 5, o sea, debemos tratar de buscar 5 competidores, bien sea directos o indirectos. Recuerden que un indirecto puede ser aquel que vende un producto sustituto, o sea, que sustituye el mío, que puede ser comprado en vez del mío, o el servicio también, y que puede llevarse precisamente al cliente y el dinero con él, ¿no? que es parte de lo que nos interesa también a la hora de realizar los procesos de negociación, aunque el enfoque dentro de la prestación de un servicio o de la venta de un producto no debe ser específicamente la venta, sino generar un beneficio al consumidor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita estamos parados frente a consumidores o a intermediarios que tienen claro y que miden la intencionalidad de quien ofrece el producto, ¿no? Yo quiero asesorar, yo quiero orientar, ese es un proceso aparente de venta, pero que nosotros debemos precisamente no camuflar, sino cambiar la intencionalidad de la gestión que realizamos para que precisamente podamos estrechar lazos con las personas y la gestión de venta no sea algo tan crudo, ¿no? No el objetivo de lograr la plata y yo le entrego el producto, no, debe haber una intencionalidad de fondo que está ligada al beneficio que busca el comprador. Entonces, en este caso, en la tabla, ya una vez definidos los competidores, entonces simplemente lo que venimos es colocar el nombre de la competencia, ubicar la dirección, ¿no? Entonces podemos decir, supongamos que yo vendiera Cheetos o algo parecido, un snack, entonces yo podría decir que mi competidor es Frito-Lay y que está ubicado, no sé en qué parte, supongamos que en el municipio de Mosquera, no sé si existe allá, de Mosquera, en el kilómetro 7 vía Bogotá, supongamos, no estoy inventando cualquier cosa. Los productos, entonces en este caso tendríamos que colocar la referencia, entonces supongamos que esto es paquete de Cheetos por 150 gramos y Goodies, supongamos, no sé si sean de ellos, Goodies paquete por 200 gramos, e indicamos las características del producto. Entonces tendríamos obviamente que decir que viene empaque metálico, con imágenes infantiles, por ejemplo, fácil de abrir, con reconocimiento, ¿ya?, de marca. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, del Goodie, supongamos que en ambos casos se aplique. Canales de distribución, indique los tipos de negocios a los que vende su competencia. Entonces podríamos decir que vende en tiendas, que vende en supermercados,
que venden carros de dulce callejero, por ejemplo, etcétera. Y podríamos decir entonces cuáles son las ventajas. Entonces podríamos decir que una ventaja de ellos es precisamente el reconocimiento de marca, la capacidad económica que tienen, frente a otros competidores, que tienen claramente definido el nicho de mercado, etcétera, ¿no? Ustedes van a mirar ahí, van a empezar a analizar precisamente eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Obviamente yendo al mercado, observando quiénes son los compradores del producto, cómo se comportan, qué es lo que buscan precisamente, ¿no? O sea, este análisis de competencia no es algo de venga yo me siento solamente en internet, sino venga yo voy y miro qué es lo que ocurre ahí afuera para poder yo comprender qué es lo que el cliente requiere, ¿no? Y cómo se comporta el competidor y cómo está organizado el competidor. Por ejemplo, una desventaja, supongamos que ellos tuvieran una desventaja, no sé en este momento si la tengan, pero yo podría decir, por ejemplo, que una desventaja es la frecuencia de visita a los negocios. O sea que, por ejemplo, ustedes capten a través de la investigación que los clientes, los intermediarios no son visitados frecuentemente y muchas veces se ven sin el producto. Ya otra podría ser, por ejemplo, que utilizan demasiados químicos en los procesos de producción, etcétera, ¿no? Y obviamente tendríamos que colocar el precio del paquete de Cheetos y el paquete de goodies, ¿no? Supongamos que eso valga 700 pesos con ellos, o sea que el competidor lo vende a ese precio y este lo vende, supongamos, a 750. Este dato, ¿para qué lo necesitamos? Es esencial porque nos va a permitir precisamente observar cuáles son los precios medios del mercado actualmente con relación a nuestro producto. Si tuviéramos un competidor sustituto, o sea, algo que pueda competir con el producto de Frito-Lay, pero que no sea tampoco Frito-Lay, no sean Cheetos ni sean goodies, entonces tendríamos que mirar qué otro tipo de paquetes las personas consumen o los intermediarios venden, que puedan precisamente desplazar el consumo o la decisión de compra de las personas. Recuerden que son cinco competidores que ustedes deben analizar, y en la medida en que logren obviamente hacerlo a profundidad, pues van a poder establecer unas estrategias de mercado bien claras, ¿no? Y que les va a permitir precisamente calcular o determinar de qué manera clara ustedes van a entrar al mercado. Hay ayudas con relación a la definición de las estrategias, ¿no? Una ayuda es la que nos brinda precisamente esta presentación, que la tienen ustedes en el documento de Word, donde dice entonces el tipo de estrategias. Pero por ejemplo yo no podría decir que una estrategia ofensiva, voy a utilizar una estrategia ofensiva diciendo ataque a los puntos fuentes de los competidores. No se trata de copiar ese texto y traerlo directamente al documento, ¿no? Ataque a los puntos fuertes de los competidores, por ejemplo, sino que tendría que decir pues cuál es el punto fuerte que estoy atacando, ¿no? Si yo estoy diciendo acá, por ejemplo, que tienen capacidad económica frente a otros competidores o que tienen claramente definido el nicho del mercado, entonces una estrategia podría ser, por ejemplo, de diferenciación. En este caso podría indicar, por ejemplo, plantear o proponer, o más bien desarrollar un producto alternativo para los niños, que son los consumidores de Frito-Lay. Desarrollar un producto alternativo para niños que a la vez disminuya el consumo de componentes químicos, ¿no? Y entonces tendría que explicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea entonces? ¿Por qué estoy planteando la estrategia? Pues la estrategia la estoy planteando porque parte de la tendencia actual está relacionada con el consumo de alimentos sanos y la disminución de los efectos en la salud humana.
¿ya? Entonces, desde esta perspectiva yo ya estoy diciendo, voy a crear un snack, pero ese snack que estoy creando es un snack saludable, ¿ya? Y desde esa perspectiva obviamente yo puedo plantear con la estrategia misma una serie de campañas publicitarias o de propuestas de promoción, que lo veremos más adelante, donde ustedes puedan responder a unos grupos específicos del mercado, no necesariamente los consumidores de snack convencionales, que busquen precisamente poder disfrutar del snack, pero a la vez también estarse alimentando bien, ¿no? Entonces hay que plantearlo, obviamente redondearlo muy bien, para que ustedes puedan proponer, ¿no? La idea entonces de lo que les muestra el documento con relación a posibles estrategias, pues no es que ustedes vengan y copien y peguen ahí en el cuadrito la estrategia, no, es que ustedes a partir de la propuesta desarrollen una estrategia, y a partir de la estrategia entonces obviamente tengan una justificación concreta de por qué dicha estrategia. Adicionalmente ustedes pueden ir también y visitar, si quieren ampliar un poquitico y encontrar más estrategias de apoyo, entonces pueden incluso visitar este espacio de Crece Negocios, que me encontré por ahí, que me pareció bastante interesante, y que de pronto puede servirles, ¿no? para el desarrollo de estrategias o para poderse guiar, ¿no? Para poderse guiar. La idea no es copiar, ¿no? La idea es de pronto alimentarse un poquitico con la información que nos dan algunos sitios web, de modo que podamos precisamente ahondar y mejorar en la propuesta. Que por ejemplo este concepto de Crece Negocios, en este sitio, ellos nos muestran incluso algunos tipos de estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza o distribución, para la promoción o comunicación, ¿no? Entonces ahí encontrarían también ideas, ¿no? Ideas que los pueden orientar para poder desarrollar los cuadros. Acá entonces tenemos la cibergrafía. La idea es entonces que ustedes puedan ahondar, que puedan precisamente entonces presentar propuestas que se puedan medir, que se puedan controlar, que consuman recursos, que tengan un objetivo claro, que se les pueda asignar un responsable, que era lo que veníamos, y habíamos dicho entonces pues que ya tenemos una información base, ya sabemos qué características tiene el cliente, qué características tienen los competidores, cuáles son las necesidades específicas del mercado, dónde están ubicados. Ya tenemos información base para poder hacer precisamente el planteamiento de las propuestas. Y obviamente para concluir un poquitico, entonces tenemos que concluir diciendo que las estrategias permiten responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes somos? ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? ¿Qué problemas estamos tratando? ¿Qué influencia queremos causar? ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder? ¿De dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades? Es muy importante tener claro también las prioridades, o sea, no se trata de crear estrategias a la loca, sino que se trata precisamente de tener en cuenta de que como estamos empezando el negocio, de que como no somos reconocidos, pues tenemos que buscar caminos que nos permitan acercarlos al consumidor. Recuerden que si tenemos un producto excelente, si tenemos una planta de producción bien diseñada, si tenemos personas conocedoras del tema relacionado por el producto, pero si no conocemos del cliente, no tenemos nada. O sea, una empresa existe en la medida en que hay consumidores y los consumidores están representados en disposición de compra y dinero disponible para poder realizar ese proceso, ¿no? Entonces no podemos montar un negocio sin que haya un mercado. Aquellos que tienen un buen producto, que en algunos casos por ejemplo con los grados 11 ya hemos logrado desarrollar un buen producto, pero si no entran al mercado, no van al mercado, no indagan en los posibles intermediarios o en los consumidores mismos para que ellos reconozcan el producto, lo prueben, digan si están de acuerdo con él, si reúne las condiciones y las expectativas que ellos tienen, entonces no estamos en nada, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que se tiene que hacer. Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a la siguiente: ¿cuál debería ser nuestro objetivo inmediato? ¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo? ¿Quién hace el qué y el cuándo? Entonces dice ver la herramienta sobre planificación de acción. Tenemos entonces aquí hay un paquete de información. Acá tenemos entonces 3 documentos guía que ustedes pueden visitar como para que profundicen. Obviamente hay mucha documentación, esto es simplemente un paseíto que estamos dando para poderlos apoyar en el desarrollo de la propuesta, pero pues la idea es que ustedes puedan precisamente gestionar los cuadros, desarrollarlos y hacer una buena labor.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén visitando este sitio. Espero haberles podido aportar en algo, al menos en la comprensión del desarrollo de la evidencia, y obviamente nos estamos viendo en una próxima ocasión.